Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 15 de octubre del año 2025. El día de hoy tenemos un conversatorio y mensaje muy importante porque va a hablarse acerca del presente y futuro de la Asociación Mexicana de Ginecología Infantil y del Adolescente. Y va a ser presentado para ustedes. Inicialmente voy por 4 excelentes médicos y voy a empezar con, con la doctora Mildred Fernanda Martínez Arellano. La doctora Martínez es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo ginecología y obstetricia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También hizo ginecología infanto-juvenil en la Universidad de La Plata, en Argentina. Está certificada por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Es miembro de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, también de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Es especialista en cirugía endoscópica ginecológica en el Hospital GEA González de la Ciudad de México. También es médico especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital de Ginecopediatría del Seguro Social. Me parece que es 3A, espero estar bien. Y también es especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital General Gregorio Salas de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. También quiero presentar a ustedes al doctor Wilfredo Gutiérrez Moreno. El doctor Gutiérrez es médico cirujano y partero por la Universidad de Monterrey. Hizo la especialidad de ginecología y obstetricia en el Cristo Universa Hospital Conchita por la Universidad de Monterrey. Hizo una subespecialidad en ginecología infanto-juvenil por la Sociedad Argentina de Ginecología en la Universidad Nacional de La Plata. También tiene especialidad en cirugía laparoscópica pediátrica en el Hospital Juan P. Garraha en Buenos Aires, Argentina. Tiene especialidad en cirugía laparoscópica pediátrica y malformaciones genitales en el Centro de Aprendizaje y Simulación Médica Avanzada de la Universidad de Florida en Tampa Bay. Es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía de Ginecología y Obstetricia, también por la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y la Federación Internacional de Ginecología Pediátrica y del Adolescente. Es miembro del Colegio de Ginecología de Monterrey y también de la Sociedad Norteamericana de Ginecología Pediátrica y del Adolescente. Seguimos con el doctor Gonzalo Cedas Granat, que es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle y su especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos y reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, permítame tantito porque alguien está hablando y se vicia el sonido. Bueno, seguimos entonces. Una disculpa. También hizo ginecología obstetricia en la Universidad de La Plata, en Argentina. Es miembro adherente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Es médico adscrito de ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz. Y es titular de la Clínica de Adolescencia del Hospital Regional de Poza Rica,
en Veracruz. Por último, presento a ustedes al doctor Jorge Alonso López Carrasco. Él es pediatra con orientación en ginecología infanto-juvenil y atención en medicina del adolescente. Es jefe de servicio de pediatría del Hospital Iztecali en Mexicali y ha participado en innumerables foros y ha dado conferencias, participando también en Médicos Unidos por México, que lo conocemos bastante bien. Es un gusto entonces para mí estar rodeado de tanto talento, de jóvenes médicos también preparados. Y voy a ceder la palabra, los micrófonos, al doctor Jorge Alonso López Carrasco para que nos haga una introducción y presente cómo fue que lograron esto. Bueno, un saludo a todos. Aquí desde Mexicali. Gracias, doctor Lara, por el espacio, como siempre, dándonos la oportunidad a todos los médicos de contribuir hacia una mejor medicina en México. Bueno, mis amigos, usted ya los presentó a todos unas excelentes personas. eh, y dimos mucho por irnos a Argentina, cada quien recién casi saliendo de sus especialidades en ginecología ellos y yo en pediatría. Y nos fuimos a Argentina a la aventura de aprender algo que pues desafortunadamente no teníamos aquí en México y que allá nos abrieron las puertas con mucho cariño realmente, la hospitalidad, la presencia, el profesionalismo de todas las doctoras y los doctores también, que allá nos recibieron y nos compartieron sus enseñanzas. Eh, los tres doctores que son mis amigos, el doctor Willy, Mildred, Gonzalo, excelentes seres humanos. Eh, Algunos no nos habíamos visto en persona, pero trabajamos de cerca por la tecnología y logramos configurar también con el apoyo muy cercano y agradecimiento también abierto a Jonathan, el esposo de Mildred, que pues él también fue clave en esto de poder avanzar de forma, pues yo diría, muy rápida en la organización de la asociación. Este, por eso estamos aquí y pues estamos todavía espera de algunos avances, pero ya el primer paso ya lo dimos y estamos ahí, ya caminando hacia adelante. Bueno, creo que es muy importante que nos pudieran explicar, algunos de ustedes, cómo nació la idea. ¿Cómo fue que decidieron ustedes retomar, porque parece ser que había un intento previo, pero retomar, formar una asociación de ginecología, pero de niñas y adolescentes? Porque si bien se forman en México muchos especialistas muy buenos en ginecología, pues como que faltaba la sensibilidad, el tacto, el conocimiento, que es totalmente diferente en otras edades más tempranas. Pues Sí, 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 dale, 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 señor. perfecto. Muy bien. Pues antes que nada, un gusto a todos. Yo soy el doctor Gonzalo Sedas, como ya me presentaron. Doctor Lara, muy agradecido con usted, con su auditorio, por prestarnos este espacio para poder dar a conocer esta asociación mexicana que, como bien lo comentan, estamos muy contentos de haberla inaugurado. Y en cuestión a su pregunta, ¿por qué formar una asociación mexicana? Yo diría, ¿por qué no? Desafortunadamente llevamos un retraso de alrededor de 50 años con Sudamérica. La primer clínica de adolescencia en Sudamérica, en Argentina, fue en el Hospital de Clínicas y fue creada alrededor de 1970. Si nosotros nos vamos a estadísticas, tenemos alrededor de 130 millones de adolescentes
en Latinoamérica. Si nos vamos al país, nosotros más o menos tenemos alrededor de 22 millones de adolescentes en México. Esto quiere decir que es una quinta parte de la población total que tenemos. Y específicamente, si nos vamos al estado de Veracruz, que es donde yo me encuentro actualmente, tenemos alrededor de 2.200.000 adolescentes. Esto quiere decir que en una población de 8 millones que estamos en Veracruz, una cuarta parte son adolescentes. Entonces, nosotros al momento de intentar realizar alguna cuestión de ginecología en niñas y adolescentes, nos encontramos con un muro aquí en México donde no nos podíamos desarrollar. Encontrábamos ciertos cursos, ciertos diplomados, pero no tienen esa formación directa sobre el ginecólogo infanto-juvenil. Y es cuando cada uno de nosotros empezamos a buscar y nos damos cuenta que los pioneros definitivamente están en Sudamérica y en Argentina. Es así que decidimos migrar, realizar este curso de alta especialidad con duración de 1 año y regresar a México y ver la importancia de todo lo que aprendimos allá e intentar desarrollarlo aquí. Como bien comenta el doctor Jorge, estuvimos trabajando meses, inclusive yo creo que 1 año, conectándonos en horarios a veces distintos, Mexicali, Monterrey, Ciudad de México y yo en Veracruz, y así logramos ir formando lo que es la Asociación Mexicana de Ginecología Infanto-Juvenil, que ahorita es el primer paso que estamos dando. De aquí falta muchísimo por hacer, pero definitivamente ya vamos con un gran avance con esta asociación en pro de la ginecología infanto-juvenil. Bueno, yo creo que cuando uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un ginecólogo que ve mujeres adultas con los problemas que tienen las mujeres adultas? ¿Cuáles son la mayoría de los problemas de las niñas? Eh, Me gustaría que más o menos nos dieran una visión, porque claro, por acá tenemos preguntas, pero quisiera primero que nos dieran una visión de cuál es la diferencia. Pues yo creo que la diferencia sí es muy grande. Creo que nosotros, como todos en general, tanto los pediatras como los ginecólogos, nos han ido a, pues, a solicitar una consulta en cuanto, por ejemplo, los ginecólogos, las mamás o los papás que dicen, es que yo quiero una consulta de ginecología, pero en mi niña de, no sé, 5, 7, 8 años, y nos enfrentamos a, es que a nosotros no nos enseñaron a ver niñas, ¿no? Vaya usted con el pediatra. Y van con el pediatra y dicen, es que, pues esto es de ginecología, váyase con el ginecólogo. Y entonces, desgraciadamente, quedan a la mitad, ¿no? En algún momento yo creía que antes de irme a Buenos Aires a hacer ginecología infanto-juvenil, o sea, yo soy ginecóloga, yo qué puedo aprender más, ¿no? Ya al final, pues sé ginecología. Y creo que fue un gran error haber pensado eso, porque sí existe una muy grande diferencia entre ver adultas y ver niñas. Recordemos que, por ejemplo, las adultas ya tienen un poco más efecto hormonal, ya a nivel también físico es distinto y también el tratamiento es diferente. Y creo que muchos caemos en el error de tratar de quererlas, pues, manejar como si fueran adultas. Y pues no es así. ¿Qué diferencia hay? Eh, Justo esa, yo creo que los ginecólogos no sabemos ver niñas. En cuanto a la exploración, también nosotros pensamos que tiene que ser muy invasiva y pues no podemos hacer una exploración invasiva en niñas. O sea, es totalmente incorrecto. Pero tampoco nos enseñan a hacer una exploración específica para niñas aquí en México, ¿no? O en la especialidad de ginecología y obstetricia. Y en cuanto a los pediatras, que ahorita, bueno, el doctor Alonso es como el más específico en esto,
Tampoco vemos que los pediatras también hacen alguna exploración a nivel ginecológico, también como más adecuada a lo que son niñas o adolescentes que no han tenido a lo mejor una vida sexual. Y aunque no es común, es una desgracia cuando sucede un diagnóstico tardío. Porque, por ejemplo, hay niños o niñas que nacen con genitales ambiguos o alguna malformación y es criado como hombre o como mujer, ¿verdad? Sin haber determinado realmente cuál es el género que le corresponde. Y se crea un conflicto muy serio con aristas importantes desde el punto de vista ético, social, legal, etc. Entonces, yo creo que sí, definitivamente existía un gran vacío porque incluso en la formación de pediatría, pues no vemos muchos problemas ginecológicos hospitalarios, que es donde nos formamos, y los problemas cuando llegan, pues han sido manoseados, retardados en mucho para el diagnóstico y pues aprendemos prácticamente pura patología sin detectar qué es lo normal. Y ya no digamos otras cosas que terriblemente suceden en nuestra sociedad, como el abuso infantil, infantojuvenil, eh, los maltratos que también tienen que ver un poco en eso. Y definitivamente que, pues, si hablamos de abusos, de tácticas, de un montón de cosas que suceden, ¿cuál es el compromiso de un médico como ustedes, especialistas en ginecología infanto-juvenil, cuando ven una cosa de estas? No sé si me quieran contestar eso, alguno de ustedes. Claro, pues el compromiso es completamente con el paciente. Digo, desgraciadamente, por lo menos desde mi punto y de donde estoy acá en Monterrey, que tenemos el primer lugar, ¿verdad?, en tema de casos legales en cuanto a violencia sexual, pues es un campo que en realidad, aunque existan peritos y ya haya como un protocolo de atención, la verdad es que el hecho de que tengamos nosotros de alguna manera cierto entrenamiento en el abordaje y en el, más allá de el llevar el proceso, sino tener el tacto al momento de estar entre estas instancias, pues sí ayuda a que de alguna manera el paciente pueda ser mejor evaluado y podamos tener una, pues una conclusión más elaborada a la hora de, pues nosotros lo que, aparte de identificar, ¿verdad? La posible violencia, pues también participamos muchas veces en los dictámenes. Entonces, sí, sí, como dicen mis colegas, la verdad es que es un campo completamente diferente y el abordaje en pediatría es un mundo distinto al abordaje de adultos. Entonces, sí tenemos de alguna manera ¿no?, de que normalmente nuestras pacientes, pues en cuanto al tema sexual, pues estamos hablando que todavía no lo han iniciado, entonces pues eso nos ayuda un poco más a poder de alguna manera discernir si estamos ante un caso, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a temas de violación. Y, y yo creo que debe de tenerse mucha sensibilidad porque el paciente pediátrico o el adolescente, pues depende de un adulto. Es muy difícil que el paciente pediátrico vaya a llegar espontáneamente con alguno de ustedes. Y entonces, la información que se recibe debe de cuadrar con lo que se explora, con lo que se informa, porque no dudaría que también lleguen algunos padres diciendo de conductas que no parecen las correctas y entonces sienten la confianza con ustedes al ser especialistas en ginecología infantil de preguntarles si es normal que tengan prácticas. Por ejemplo, vemos niñas de 4 o 5 años con otros niños que aparentan tener relaciones sexuales o algunas cosas que ven seguramente o están influenciados
Y entonces, pues se vuelve complejo porque no es solamente el que en el caso de ustedes, y que es un reto, y además es una gran hazaña, no es comparable con el ginecólogo de adulto, ¿verdad? Que la mujer le dice qué es lo que siente, qué es lo que quiere y qué es lo que esperan de ustedes. En cambio, en los pequeños, pues no, y aparte tienen en ocasiones que lidiar con la información que dan los padres. Lo frecuente es que, por ejemplo, una niña abusada, alguno de los padres lo niega. El abusador generalmente es un integrante familiar o cercano. Y entonces el encubrimiento y es una victimización de los niños. ¿Cuál es el compromiso, no solamente médico, sino legal y social que tienen, ético, que tienen ustedes, pues en esta rama de ginecología infanto-juvenil? Primero que nada, desgraciadamente en México nos topamos principalmente por el desconocimiento de que no saben los papás, las mamás que existimos. Realmente buscan muchas veces al ginecólogo, al pediatra, inclusive los mismos profesionales no saben que existimos. Muchas veces me he topado con que les comento que soy subespecialista en ginecología pediátrica y dicen, es que eso no existe. O sea, claro que existimos, ¿no? Entonces, esa es la primera como causa en México que tienen un número uno, el desconocimiento. Número dos, pues no tenemos la cultura de ir al ginecólogo desde que nacemos, ¿no? Como mujeres en recién nacidos, ok, sí, tiene que ir a su pediatra, a su control, pero sí tendremos que tener también un control con ginecología pediátrica. Después, como dice, realmente los papás también tenemos un poquito de responsabilidad en observar pues a la niña, adolescente y a los papás. Por ejemplo, nosotros a nivel en Argentina nos hacen tomar un curso que lleva de la mano junto con nuestro curso de ginecología infanto-juvenil, que es abuso sexual infantil. Desgraciadamente, la diferencia es de que las leyes no son iguales. Las leyes aquí en México son muy diferentes a las que vemos en Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como tanto provincia. Y aquí en México también lo vemos muy diferente en cuanto a los estados. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de leyes, tanto en la Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, y eso a veces también nos enfrentamos a muchas cosas de que no podemos hacer pues mucho. ¿Por qué? Porque pues principalmente tienen que ser los médicos pues legales los que tienen que ver principalmente o atender estos casos antes de que por ejemplo nosotros podamos hacer algo, ¿no? Y aquí retomando este punto, también me gustaría agregar a esas aportaciones que acaban de dar en este momento. Y como bien lo dice doctor Lara, desafortunadamente el abuso sexual infantil cada vez es mayor. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer de primera instancia es la información, la educación a esos niños, a esas niñas y esos adolescentes, porque está bien estipulado que desafortunadamente los abusos, como bien lo comentan, es por gente muy cercana a esos niños y adolescentes, donde ellos les tienen confianza y están totalmente manipulados. Y para ellos de primera instancia eso es normal. Es hasta el momento que nosotros los orientamos y le brindamos esa información sobre educación sexual infantil, que es tan importante que se empieza a implementar en todos los estados de la República, porque se sabe que al momento de que ellos reciben la información, se dan cuenta que están siendo abusados y es cuando ellos pueden acudir a una instancia médica o a una instancia de otra persona para que se pueda realizar esa denuncia. Como bien lo comentaba ahorita la doctora Mildred, las leyes, las normas van cambiando de país, inclusive dentro de nuestra República Mexicana, también en cada estado es distinto. Debemos de saber que el abuso sexual infantil en México es de instancia pública. Eso quiere decir que aunque el adolescente o el menor de edad no quiera denunciar, nosotros tenemos como obligación
realizar esa denuncia ante las autoridades, a diferencia de lo que es un abuso sexual infantil en un mayor de edad. Eso ya es de instancia privada. Eso quiere decir que si el adulto no quiere realizar la denuncia, no está obligado a hacerlo. Pero lo que nos compete a nosotros como ginecólogos infanto-juveniles es que en el momento que llegue una paciente con una sospecha de abuso sexual infantil, porque ese es el término correcto, sospecha. Nosotros hablar ya hacia violación, tendríamos que estar prácticamente presentes. Hay sospechas bajas, medias y altas. Y desafortunadamente en las exploraciones físicas son mínimo los cambios que nosotros podemos encontrar como ginecólogos, pero hay que tener en cuenta que si nosotros no encontramos alguna alteración física en la exploración, eso no descarta un abuso sexual infantil. Bien, muy interesante, porque uno de los problemas que tenemos en México es la falta de investigación y estadísticas. En el caso del abuso infantil, pues porque la víctima generalmente no denuncia y no se coteja. Se llega a enterar de los casos, pues cuando llegan a el Ministerio Público o al DIF, hay una oficina especial, y entonces, pues estamos con bases endebles de sospecha nada más, sin estudios científicos verdaderos o estadísticas. Me imagino que en Argentina, pues han de tener un poco más claro eso, o la situación es diferente a la de México, o sea, hay menos abuso infantil, menos enfermedades venéreas, que es una consecuencia en ocasiones de el abuso infantil. En fin, tantas cosas que hay por comentar. No sé si nos aclaran un poco esto, porque creo que estamos entendiendo un poco mejor, pues que es definitivamente diferente la actividad del ginecólogo de adultos a un ginecólogo que ve niños y adolescentes, y mucho que se tiene que hacer, pues con el embarazo no deseado, con el embarazo de una violación, cómo atender si ha sido ultrajada, descartar enfermedades venéreas o que pongan en peligro su vida. En fin, hay tantas cosas por hablar. No sé si quieren retomar eso un poco, porque creo que es muy importante y es una gran diferencia. Pues en Argentina, las incidencias de tanto abuso sexual infantil, enfermedades de transmisión sexual, tiene una incidencia alta. Sin en cambio, la diferencia entre México y Argentina, por ejemplo, aquí número uno está la infección por el virus del papiloma humano. En cuanto en Argentina, la infección número uno es más para sífilis, que aquí no tenemos tanta incidencia, pero sí la hay. Y en cuanto a las adolescentes, ya saben con quién acudir. Si tienen algún problema ginecológico y saben que son adolescentes, van precisamente a la clínica de ginecología infanto-juvenil. Ya saben con quién es al servicio que le tienen que tomar el turno, como le llaman allá, o sea, sacar una cita, ya saben que tienen que ir con su ginecólogo infanto-juvenil, ya ellos no tienen esa diferencia de con quién voy, si con el pediatra o con el ginecólogo, no, ellos ya saben que tienen que ir con el ginecólogo infanto-juvenil. En cuanto a sus leyes, sí las tenemos un poquito diferentes porque, por ejemplo, aquí el ILE ya estaba autorizado pues hace unos más años que lo que, por ejemplo, se empezó a aceptar en Argentina. Y hemos tenido un poquito de diferencias, pero el trato, pues al final sabemos que es multidisciplinario. Ahorita estamos hablando de ginecología, pediatría, que somos los que nosotros estamos aquí reunidos. Sin en cambio, tenemos allá la enseñanza que no solamente somos nosotros. Tiene que haber un nutriólogo, tiene que haber un psicólogo, un psiquiatra, justo también el cirujano pediatra, o sea, es multi,
tratable lo que necesitamos apoyar a esa adolescente. No nada más es específicamente de nosotros dos servicios, pediatría o ginecología. Y es que definitivamente es terriblemente amplio. Y no solamente amplio en el aspecto de educación, de diagnóstico, de manejo multidisciplinario y de proyecto. Por ejemplo, cómo se va a tratar una niña que tiene problemas urinarios crónicos y que simplemente tiene una malformación anorrectal. Creo que es algo muy, muy multidisciplinario en la que tiene que opinar el cirujano pediatra, el pediatra, ustedes como ginecólogos infanto-juveniles, etcétera. ¿Y cómo garantizar? También hay algo que posiblemente se está viendo con alguna frecuencia y un poco en los adolescentes que no tienen identificado su género, o sea, quieren aparentar otras cosas que van a llegar a la consulta que no corresponden a su género, pero que igualmente merecen respeto. Y van a llegar con ustedes como ginecólogos infanto-juveniles y le quiere decir, mire, yo tengo genitales de hombre, pero yo quiero ser mujer. Entonces, ¿qué implicaciones tiene algo así, que es algo pues extremo desde mi punto de vista? En Argentina también nos enseñan a tratar los transvarones como ginecólogos. No vemos como tal varones, sino vemos mujeres que quieren ser varones. Esto también hay etapas en las que nosotros tenemos que respetarlos en cuanto, por ejemplo, unos quieren cambiar únicamente el nombre, a nivel físico, la forma de vestir. Ya después unos aceptan o quieren y te solicitan a nivel hormonal algún cambio y ya por último conlleva la cirugía, pero todo este es un proceso que los especialistas, tanto también volvemos a lo mismo, psicología, psiquiatría, y también sí darles a entender a ellas que aunque cambien su nombre, aunque cambien su físico, manera de vestir, si ellas no cambian en algún momento algo a nivel quirúrgico, pues darles a entender que van a seguir teniendo pues un aparato reproductor femenino y que como ginecólogo tenemos que seguir viéndolas de aquí en lo futuro. Muy bien, aquí me están preguntando, y creo que es interesante la pregunta, ¿qué se necesita o hace una diferencia entre el ginecólogo de adulto y el ginecólogo infanto-juvenil en una consulta? O sea, llega el paciente, se recibe junto con su familiar, necesitan un equipo especial, hay un interrogatorio diferente. ¿Cómo se favorece la empatía de la relación médico-paciente? ¿Existe algún procedimiento o cómo consideran ustedes que hay diferencia? Pues Pues sí, es... sí, sí, Adelante, adelante. adelante. No, no, adelante, Adelante. adelante. Bueno, sí existe una gran diferencia porque también a nivel de formación nos enseñan una historia clínica diferente. No es una historia clínica de, bueno, sí, vienes, sí, algo ginecológico, sí, mira, te doy, no sé, tienes dismenorrea, que es dolor a la menstruación, te doy un analgésico y bye. No, nosotros tenemos una historia clínica que se hace por partes por ejemplo, el adolescente, ¿por qué viene? Y después también le preguntamos específicamente a la mamá o al papá, ¿por qué viene? Y también darle claro a ese adolescente que ya es su consulta y que no vamos a estar platicando únicamente con los papás, sino a sus palabras, a su edad, qué es lo que está entendiendo el acudir a una consulta como es la ginecología pediátrica. También nos involucramos mucho en su vida cotidiana, escuela, con quién vive, si estudia, no estudia.
O sea, muchas cosas que en esa, por ejemplo, historia clínica, es muy importante ver multifactorial qué es lo que está pasando con ese adolescente o esa adolescente principalmente. Así es. Y para agregar este punto, como bien comenta la doctora, es una historia clínica donde se abarcan más objetivos. Es una historia clínica que está avalada por la OPS, que está avalada por la OMS. Y como bien comentamos, es una historia integral y multidisciplinaria, donde no solo abarcamos la parte ginecológica. Debemos saber que en la adolescencia hay cambios biopsicosociales. Eso quiere decir que están teniendo modificaciones a nivel social porque se están integrando. Ya no son un niño, ya se están integrando a una sociedad. Hay cambios. Hay también biológicos, que en ese momento es cuando empiezan ellos a desarrollar la pubertad, que en este caso ginecológico es el botón mamario, es el vello púbico, vello axilar, la menstruación. Entonces, esta historia clínica sí debe ir muy enfocada a que nosotros diagnostiquemos una patología ginecológica, pero obviamente sin obviar alguna otra alteración social o psicológica, que también sería muy importante detectar en ese momento, y por eso la importancia de que trabajemos en equipo de forma integral y en ese momento poderla referir. Muy bien, me están preguntando por acá que ¿cuál es la postura que asumirían ustedes si les consulta una menor, una adolescente menor que quiere anticonceptivos o algún Sí, método de... Pues no, sí. claro, claro que se tiene que abordar ese tema, sobre todo dándoles toda la explicación y dándoles todo como la confianza de que tienen el derecho de poder exigir como tal un método anticonceptivo. Digo, aquí en realidad yo creo que estamos más hablando en cuanto a probablemente tabús y clichés, y ya eso pues muchas veces ya viene como tal de la sociedad, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿se le puede dar anticoncepción a un adolescente? Claro que se le puede dar una anticoncepción al adolescente y claro que tiene el derecho a pedirla. De hecho, como tal cual que estamos obligados a nosotros como ginecólogos infanto-juveniles a poder pues a esclarecer todas sus dudas, explicar todos los métodos que existen y acompañarlas en el proceso y de alguna manera ayudarlas a escoger el mejor para ellas. Sí, y tal vez no me expliqué bien. Me refiero a una menor de edad, adolescente, que espontáneamente y sin permiso de sus padres llega a solicitarles. Eso entiendo la postura de que pues es bueno el que se tenga la disposición del médico para darle anticoncepción, pues es una manera de evitarle un problema a futuro, de acuerdo, Claro, pero las hay adolescentes, responsabilidad si los padres no están enterados. pues por ley, de hecho, si no me equivoco, a partir de los 13, 14 años, un adolescente puede acudir al consultorio y solicitarlo sin que esté acompañada, pues, por un adulto. Sin el consentimiento. Así es. Sí, así es. Nosotros debemos de considerar que la consulta por anticoncepción en la adolescencia es una consulta de urgencia. Así es. Normalmente estas adolescentes acuden sin familiar, pero como bien lo comenta el doctor Gutiérrez, a partir de los 13 años nosotros sí podemos ofertar un método anticonceptivo, inclusive existe un consentimiento informado que la adolescente puede tomar la decisión de utilizar algún método anticonceptivo porque no pone en riesgo su vida. Y mientras no ponga en riesgo su vida, nosotros se lo podemos ofertar sin ningún problema. Muy bien, quiero forzar un poquito al doctor Jorge Alonso López, ¿verdad? Que no ha participado, y quiero preguntarle directamente porque no es algo infrecuente que de repente una muchachita adolescente tiene molestias, los padres se preocupan y cuando la llevan con el pediatra, ¿verdad?
resulta que la niña está embarazada y no lo sabían los padres y el adolescente lo había ocultado. ¿Cuál es la actitud que debe de tomar un médico con formación ginecológica infanto-juvenil o qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, yo, la verdad, doctor, no sé si se acuerda, bueno, haciendo un poquito paréntesis, cuando yo regresé de Argentina, por ahí hubo una plática que usted me hizo el favor de invitarme y hablamos de el tema, si mal no recuerdo, era medicina adolescente y ginecología infanto-juvenil. ¿El médico sabe que existe? Era la pregunta. Y me acuerdo que en aquel tiempo uno de sus amigos y colegas ahí creo que en Veracruz, un cirujano pediatra, no me recuerdo su apellido, usted me comentaba y él también participó diciendo que pues él no había hecho ninguna formación ni nada, pero como cirujano pediatra había atendido algunos aspectos ahí de ginecología en niñas y en adolescentes. Y, y bueno, nada más para cerrar el paréntesis en el sentido de que, pues sí, desde que yo llegué, intenté utilizar los medios para precisamente abrir un poquito quitar un poco la venda de los ojos de la mayoría de los médicos aquí en México, de que pues la ginecología era adultos y la pediatría eran niños. Y la zona ahí de que no sabía ni para dónde hacerse, pues eran las adolescentes como tal en la ginecología y los adolescentes como tal en la medicina del adolescente. Pero bueno, ahora sí, retomando lo que usted me dice, bueno, generalmente los familiares, a mí me han tocado, llegan con estas dudas de que incluso no tanto que llegue ya en estado de embarazo, sino que incluso hayan los padres detectado que pues la hija ya inició algún tipo de actividad de índole sexual e incluso me han tocado a mí que llegan para realmente hacer una verificación de que eso así sea. Y sí, digo, uno de los casos lo recuerdo así, ¿no? Vengo a ver si realmente ya tuvo esto y pues para hacer los estudios pertinentes, tanto de infecciones de transmisión sexual como de un posible embarazo, ¿no? Y digo, tenemos que dar la atención, pero también, como ya mencionó la doctora Mildred, nosotros nos apegamos a que nuestro o nuestra paciente directamente es la adolescente, la niña, y tenemos que abocar a eso. Y también cubriendo la parte de la norma oficial mexicana 047, que es la atención al grupo etario entre los 10 y los 19 años, en el cual hay un apartado ahí de índole que mencionó también el doctor Gonzalo al respecto de este consentimiento informado que no requiere la autorización de los padres después de la que ya se mencionó. Y digamos, nosotros como personal de salud estamos, pues no, yo no diría obligados, pero sí, así como tenemos otras normatividades, también esta es una normatividad que nos ordena el orden pues jurídico en salud para poder nosotros desarrollar estas acciones dentro de la ginecología de niñas y adolescentes pues de manera más segura, ¿verdad? Porque si no tuviéramos este apoyo y sustento legal, pues claro que nos meteríamos en un montón de problemas por estar dando eh, hormonales en este sentido con finalidad de anticoncepción y los padres no saberlo o darse cuenta después y venirnos a plantar cara, ¿no? Pero sí hay ese sustento y pues finalmente, como usted también lo refuerza, es básicamente para apoyar a las adolescentes. Y nosotros en Argentina recibíamos también mucho a las parejas como tal. Fuimos eh, llevados a esos ambientes directos
de la adolescente, pero también del adolescente, y nosotros veíamos en conjunto, y como menciona Gonzalo, la consulta ginecológica de índole anticoncepción sí se nos muestra como una atención de urgencia. Eh, Eso lo tuvimos ahí pues muy de cerca. Eh, es lo que podría decir al respecto. Y es que eso es un evento tremendo. Yo diría de magnitudes catastróficas el embarazo de un adolescente, porque para empezar le va a cambiar la vida. Claro, Eh, Segundo, también va a poner en desventaja a su bebé en cuestiones de la crianza. Luego va a traer un trastorno social, no solamente familiar, económico, en fin, es verdaderamente muy complejo. Y lo interesante sería, ¿cuáles fueron las causas? Eh, ¿Dónde estuvo la prevención? Bueno, posiblemente deberíamos de empezar por la educación, la información, y de ahí, pues, ver los riesgos, ¿no? De decirle, bueno, yo en 50 años de médico he visto mucho, pero a veces me llegan adolescentes que me dicen, oye, fíjate que yo me quiero casar y si embarazo a mi novia, le digo, bueno, pues no sé, es tu decisión, pero mira, ya no vas a poder estudiar tan fácil, a menos de que tu papá te mantenga. Y les empiezo a hacer la historia de todo lo que se va a venir. Me dicen, no, mejor no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ocasiones a los chicos no se les alertó, o todavía peor, sus familias han vivido situaciones similares y para ellos es muy fácil a lo mejor repetir la historia. Y no solamente hablo de eso, sino que hay muchachas que tienen 20 años y tienen 2 hijos o 3. Y uno dice, caray, y todavía peor, cada hijo de diferente padre, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un problema bastante serio y que ustedes, pues, que son parte de un engranaje multidisciplinario, eh, híjole, ya hasta quiero meter mi cuchara, pero a lo mejor tendría que haber unas guías o flujogramas de atención sobre si pasa esto, qué tengo que hacer, si pasa esto otro, qué tengo que hacer, a quién tengo que recurrir y después armar un plan. Yo creo que es muy, muy importante y muy diferente lo que es la ginecología infanto-juvenil con lo que es la ginecología de adulto. No sé si valdría la pena que nos hablaran de algunas cosas muy específicas que han visto de diferencia con respecto a Argentina y México, que si Argentina tiene tantos años eh, de tener el concepto y la especialidad, pues debe de haber alguna diferencia con respecto a México. No sé, nos podrían informar, porque eso serviría para que también ustedes dijeran, bueno, si allá es diferente y es mejor y aquí nos falta, necesitamos algo que no tenemos todavía para echarlo a andar y ponernos a la par. Y yo creo que una de las cosas que por ahí, dentro de las diferencias, es que, bueno, ya son muchos más, y al tener muchos años de estar en este proceso de formación en cuanto a la ginecología infanto-juvenil, pues creo que Argentina es pionera en Latinoamérica en cuanto a lo que es el tema de adolescencia y medicina de adolescente. Entonces, una de las grandes, yo creo, diferencias que existen allá es que por lo pronto en todos los hospitales públicos tienen, o en casi todos, diría yo, tienen un departamento de adolescentes y de ginecología de adolescentes. Entonces, estamos hablando, como decía la doctora Milde, ya el adolescente allá en realidad sabe que existe un departamento que es especial para ellos, en donde de alguna manera pueden resolver todas sus dudas y obviamente ser tratados en cuanto a las enfermedades que pueden llegar a presentar. Dentro de las como diferencias, pues es que, bueno, México en realidad, pues somos muy pocos también, ¿verdad? Estamos de alguna manera en pañales en cuanto a este tipo de problemática y pues la verdad es que ellos también ya tienen muchas cosas protocolizadas. En cuanto a sus preguntas, por ejemplo,
en cuanto a abuso sexual y el manejo multidisciplinario. Allá, por ejemplo, cuando llega un paciente de esa índole, prácticamente se blinda al paciente, ¿verdad? Y de alguna manera entra todo el equipo multidisciplinario. De hecho, hasta una de las premisas que tienen ellos es no revictimizar al paciente. Entonces, prácticamente estamos hablando que cuando llega un paciente así, el protocolo se activa y prácticamente el paciente solamente da el relato una sola vez y están todos presentes. Entonces, es por ese lado. Por el lado del embarazo adolescente, pues la verdad es que ya, como lo comentaban mis compañeros, pues la paciente ya sabe que puede ir directamente a cualquier parte, a cualquier hospital, ¿verdad? Inclusive a pedir una anticoncepción de emergencia, que es algo que de alguna manera no se le niega y que, bueno, al final están más sensibilizados en este tipo de temas. En cuanto al tema de embarazo de adolescente, pues sigue siendo un desafío en cuanto a salud pública, porque la verdad es que inclusive en los congresos latinoamericanos de ginecología infantil, pues todavía le dedican una gran parte al congreso para poder de alguna manera encontrar alguna estrategia que pueda ayudar a resolver esta problemática, porque pues no nada más es en México, sino en todo lo que es Latinoamérica y bueno, de alguna manera la diferencia es que pues sí nos llevan un poquito de años o muchos años diría yo, ¿verdad? Pues lo único que nos falta a nosotros es tratar de pues, capacitar probablemente y a lo mejor iniciar el proceso de formación en cuanto a los departamentos en los hospitales públicos y obviamente pues sensibilizar también inclusive a las leyes para que de alguna manera puedan ser un poco más flexibles en cuanto a temas delicados, sobre todo de problemática de salud pública. Fíjate que ahorita que han mencionado Argentina, en varias ocasiones me hizo recordar alguno de mis viajes a Argentina y en uno de ellos había una manifestación pro aborto. Entonces, fue muy importante. Allá, ¿cómo es el cacerolazo o algo así? ¿No? Que golpean con una cacerola. Pero la cuestión es de que, ¿cuál es la postura de la ginecología infanto-juvenil con respecto a la interrupción del embarazo? O sea, ustedes pueden realizar eso, se necesita una orden legal. Eh, ¿Cómo está esa Bueno, situación? acá en México es un poco más complicado porque de hecho también en diferentes estados, en algunos está legalizado, en otros está en proceso de legalizarse, en otros está completamente prohibido, pero por lo menos la diferencia en Argentina es que claro que de alguna manera se toma en cuenta la decisión del adolescente, se trata, allá tienen una problemática un poco más grande, sobre todo por el tema de que las pacientes muchas veces realizan el procedimiento o son más propensas a tener un procedimiento que puede inclusive hasta terminar la vida con ellas. Entonces, de alguna manera la postura en Argentina es poder acompañarlas en el proceso para evitar así las complicaciones a futuro. La decisión como tal, pues siempre se le da la asesoría a la paciente y al final quien la toma es la paciente. Por dar un ejemplo, allá se les explica cómo se toma el medicamento, se les explica los efectos secundarios, se les hace un protocolo donde se hace un estudio de imagen, ¿verdad? Y se le dan las posibles complicaciones y se le da la puerta abierta de alguna manera para si llegara a presentar alguna de ellas, poder llegar a atenderse. Acá en México es un tanto complicado porque la verdad es que, por lo menos acá en Monterrey, siendo que es un estado en el que todavía está en proceso de legalizarse, aún no es legal como tal, pues es un poco difícil que el personal de salud como tal se preste, ¿verdad?, a poder acompañar a un adolescente en ese aspecto. La postura de nosotros, pues es siempre, como decían mis compañeros, en nuestra paciente, pues es al final adolescente y es tratar de alguna manera inclusive ser hasta un poco mediador en cuanto a la toma de decisiones, siempre dándole pues pros y contras, ¿verdad?, de lo que se decida realizar. A mí me gustaría que alguno de ustedes nos dieran unas pautas de lo que es la medicina de primer contacto, o sea, la medicina extrahospitalaria, la medicina de consultorio. ¿Cuándo es adecuado decirle a un médico de consultorio en cualquier parte de la República, decir, oye, fíjate, cuando tú tengas estas cosas así en las niñas, mándamelo, no te esperen, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes nos podrían enumerar algunas de las causas que es causa de interconsulta
o envío, o simplemente, pues, una opinión. Y lo ideal es que toda adolescente tenga una consulta con el ginecólogo infanto-juvenil. Y aquí la pregunta sería, ¿y a qué edad? Porque así lo van a preguntar los padres. ¿Y en qué momento sería importante? Lo que marcan las guías es que sea antes de la menarca. La menarca en México llega alrededor de los 12 años y medio. Y la pubertad se puede dar a partir de los 8 años, que vienen todos los cambios puberales con el botón mamario. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos revisar a todas esas niñas o ya adolescentes antes de esa etapa para que nosotros podamos identificar primero factores de riesgo que pueden comprometer a esa menarca. Y poniendo un ejemplo, un himen imperforado. Si nosotros con una simple exploración podemos visualizar las características de ese himen, podemos evitar que esa paciente nos vaya a llegar a urgencias con un abdomen agudo, con algo que se pudo haber evitado con una simple exploración en el consultorio. Entonces, las recomendaciones son que toda adolescente sea valorada por un ginecólogo infanto-juvenil, de preferencia antes de su primera menstruación, que el promedio son los 12 años y medio. También sabemos que muchas de las patologías que se dan en la vida adulta inician en la adolescencia, síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, que si nosotros damos manejo integral a esas etapas, podemos evitar complicaciones en la vida adulta. Y decía uno de nuestros maestros, lo que nosotros no corregimos en la niñez, lo podemos llegar a corregir todavía en la adolescencia. Pero lo que ya no corregimos en la adolescencia, difícilmente lo vamos a corregir en la vida adulta. Entonces, por eso la importancia de la prevención y de la revisión de todas estas pacientes en su pubertad. Nada más para aclarar, el himen imperforado estamos hablando evitando la hematometra, ¿no? Es correcto. Así Sí, es. cuando Pero, viene la menstruación, pero también sí, hay ajá, situaciones de labios fusionados Sí. correcto. y Eso es. les preocupan mucho a los padres. Al que se llega a dar cuenta, le preocupan. ¿Qué recomendación le darían al médico? Afortunadamente es muy preocupante para los padres, pero afortunadamente para nosotros como médicos y para el paciente, la resolución tiende en la mayoría de los casos, se llama coalescencia de labios, que es cuando están fusionados, el tratamiento tiende a ser muy sencillo. Y tanto en una exploración física nosotros podemos darnos cuenta, dar un tratamiento que normalmente son con estrógenos y esto también estar evitando que la paciente pueda estar teniendo infecciones de vías urinarias de repetición. Entonces, por eso la importancia de que nosotros revisemos a todas esas niñas y adolescentes en esas etapas porque sí existen múltiples patologías que podemos tratar. A pesar de que el tratamiento es sencillo, pero también tiene que llevar una vigilancia estrecha. Y ¿Por así qué? es. Porque también el dar tratamiento con estrógenos no es tan fácil. Tenemos que estar pendientes de nuestra niña porque hay cambios que pudieran tener de importancia con este tratamiento. Que muchos me ha tocado que mandan el tratamiento y, es muy fácil, ponle estrógenos conjugados y va a abrir. Muchos no abren de inmediatamente o a veces también el papá, la mamá que está poniendo este tratamiento no lo coloca adecuadamente, lo coloca a lo mejor en abundancia y entonces empieza a tener algunas complicaciones que nosotros como ginecólogos infantojuveniles sí debemos de vigilar. No es un tratamiento que cualquiera pudiera recetarlo. Después viene pues el mantenimiento también. O sea, hay veces que se vuelven a cerrar, hay veces que tenemos que dar como un tratamiento posterior, una vigilancia muy estrecha y principalmente como médico distinguir justo la coalescencia de labios menores con el himen imperforado. Me ha tocado que en las consultas me dicen, es que tiene el himen imperforado, vienen casi corriendo porque es una urgencia para ellos. Y cuando la revisamos, decimos, esto no es un himen imperforado, es una coalescencia de labios menores. O al revés, ¿sí? Entonces nosotros
sí debemos también valorar la diferencia entre estas pues dos patologías y también de acuerdo a esto pues es el tratamiento y también la edad. Y como decía el doctor Gonzalo, pues sí, hay muchas infecciones de vías de urinarias de repetición, a veces se les acumula lo que es el líquido a nivel vaginal, etcétera, que eso preocupa pues a nivel de los papás, ¿no? Y eso dicen es que es una urgencia. En ocasiones no es una urgencia, se da el tratamiento y o hay veces que lo quieren hacer quirúrgico. También eso es muy importante que no es quirúrgico y que se puede hacer o tenemos un tratamiento antes de ser evaluado a nivel quirúrgico. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una incisión, ya sea con un bisturí frío o caliente, lo que podemos llegar a hacer es también dañar a nivel el tejido y hacer fibrosis. Y cuando esa niña crezca, pues muy probablemente venir con algún problema de dolor cuando inicie su vida sexual. Entonces sí debemos de tener como cautela en los tratamientos que vamos dando. Si vamos viendo, esto se va complicando poco a poco. No es como cualquier cosa de decir, ah, bueno, es solamente el ginecólogo infanto juvenil que yo puedo hacer las cosas, porque nos ha tocado de, ah, yo puedo hacerlo, ¿no? Yo como médico general, yo como ginecólogo, como pediatra, puedo hacerlo. Y realmente sí hay un poquito más pues, de complicación en algunas cosas en el tratamiento o en la decisión de toma de ese tratamiento, ¿no? ¿sí? O sea, no es grave, pero no es simple. Mm. Hay que ir Yo, con... yo, yo, yo le puedo decir algo así rápidamente, doctor, que me ha tocado, me tocó hace como 2, 3 años un caso de una pacientita, tenía, si mal no recuerdo, entre 3 y 4 años, que pasó la fase de pañales y esto, y por lo mismo, por la presencia de pañales y por una piel genital muy pues delicada, sensible, hacía constantemente la función de labios o coalescencia, como se le puede decir, pero llevó tantas veces esto que quien lo trataba le estuvo dando estrógenos y estrógenos, y entonces la niña ya empezó a tener, obviamente, estrogenización a nivel a otros niveles, ¿no? Ya tenía sus botoncitos mamarios, ya tenía ahí algunos cambios, ya relativos a esto. Sin embargo, seguía teniendo la fusión, o sea, no se quitaba, pues, se seguían dando, se seguían dando. Por ahí un endocrinólogo le quiso plantear la cuestión de un acto quirúrgico para hacer la separación. Sin embargo, pues nosotros en la formación que tenemos al respecto, pues mi pregunta fue muy, muy, muy directa, ¿no? Esto como para qué, ¿cuál es la preocupación, no? No, pues es que están así, ya ok, tiene infecciones de repetición urinaria, o sea, de infecciones urinarias de repetición, no, ninguna. Se queja para orinar, no. Estudios, esto, nada. Algún problema renal, algún ultrasonido que haya reportado genesia o alguna situación, no. Y entonces es un aspecto lo que le crea a usted como familiar, como mamá. Sí, bueno, pues déjame le comento que mientras no haya una complicación de esa fusión o de esos labios que en esa situación, pues no va a haber ninguna situación que amerite tomar una acción más agresiva que simplemente observar. Y finalmente llegará su etapa, ¿verdad? Cuando lleguen sus estrógenos de forma natural, que participarán en la separación y ahora sí, muy poco probable opción de que se sigan coalesciendo o fusionando. Entonces, pues la señora se fue fantásticamente tranquila en el entendido de que no iba a ocupar cirugía, de que no tenía por qué hacer una separación si no había realmente una indicación para separarlas. Y entonces, pues se fue muy, muy tranquila. La señora llegó estresada, yo creo que llevaba hasta la presión alta, bueno, mal. Es por eso que también retomo el asunto que usted preguntaba, qué indicaciones como médico de primer contacto, primer nivel, eh, serían indicadas para que o el pediatra
que no tiene pues la expertise de ver estos asuntos, como me pasó a mí como pediatra, o ver botones mamarios unilaterales estimulados que pues de repente crece mucho y es evidente la asimetría que hay y obviamente que llama la atención y también todo el mundo se pone de nervios, ¿sí? O como yo le platicaba hoy a unos colegas, oye, pues no todo lo que sangre por genitales de la niña va a ser un abuso directamente, o sea, ese tipo de cosas, eh, pero obviamente que si tú lo mandas con un colega que no tiene la experiencia o que tiene experiencias de darle a todos estrógenos porque le ven los labios menores fusionados, pues entonces vamos a tener esta situación. Eh, por lo tanto, pues si hay la opción de que como en Poza Rica, como en la Ciudad de México, como en Monterrey con el doctor Willy, como conmigo acá en donde yo estoy en el norte, noreste del país, pues claro que nosotros podemos hacer nuestro aporte con nuestros colegas para dar cierta orientación o definitivamente pedir pues nos deriven, nos interconsulten a estas pacientitas para nosotros no nomás tratar el evento, sino también ir haciendo esta vamos a decir, divulgación con los familiares, porque nuestros mejores publicistas, pues son nuestros papás, o sea, los papás de nuestros pacientitos, son los que más publicidad nos pueden dar en el sentido de, oye, aquí hay un médico que se fue a hacer esto y que está capacitado con esta situación de la ginecología, que también tiene forma, ¿verdad? De hacer búsqueda, te va a dar el tiempo como papá porque nosotros nos formaron, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en el sentido de la ginecología, de realmente que nos den oportunidad. Los gremios médicos, sabemos, son muy cerrados. Yo cuando llegué aquí a la ciudad, el gremio de los ginecólogos es prácticamente hermético y cerrado a que solo y únicamente ellos. Y lo he platicado con mis colegas y amigos aquí presentes de que hay mucha poca apertura para escuchar al pediatra que me va a decir a mí si saca nomás secreciones de la nariz de los niños y cosas de esas. Pero pues en realidad sí tenemos, ¿no? Yo me paré a dar una plática de lo que era la ginecología infanto-juvenil, de lo aprendido, de los programas que hay en otros lugares para que si había algún ginecólogo o ginecóloga en la residencia, que aquí en el Hospital Materno Infantil hay residentes de ginecología, pues que se animaran a irse a hacer alguna preparación formal, como lo hicimos nosotros, a Argentina, les presenté todo, correos electrónicos, formas de contacto, o sea, divulgando para la multiplicación de recurso humano que tanto necesitamos, pero también la aceptación de estos futuros médicos tratantes que ahorita están en formación, que son los más abiertos de mente, porque desafortunadamente los médicos que ya están en activo es más un poquito complicado, bueno, yo diría más complicado cambiar un poquito los paradigmas y las cosas que ya se han venido haciendo, ¿no? Claro, hay de médicos a médicos y cada uno pues se comporta y defiende lo que ha aprendido y dónde lo ha aprendido para poder pues darle fuerza a sus conocimientos y a su actividad como médico. Entonces, yo la verdad esa es la vía, ¿no? Yo estar hablando y difundiendo y compartiendo y abriendo la puerta siempre a esas duditas, a esas, oye, quién esto y que fíjate, y platicamos casos de una manera que haya un interés y que digan, ok, ahí está, ahí hay una puerta que se puede abrir en caso de que se requiera, pero el gremio, insisto, más complicado para mí es el gremio de los ginecólogos, los colegas
pediatras, y incluso el doctor William Monterrey, él lo ha dicho. O sea, los que más casos le pasan a él son los pediatras, incluso los cirujanos pediatras, que ya lo ven como un referente, porque el doctor ya tiene 15 años o un poquito más, creo que 16, este, eh, trabajando allá en Monterrey. Entonces, pues así vamos, ¿no? Él lleva 15, nosotros un poquito menos, pero pues ahí vamos. Muy bien. Bueno, se ha pasado el tiempo volando y todavía eh, siento que apenas estamos calentando motores, pero no quiero dejar de preguntarles algo que me han estado insistiendo, porque hay algunas niñas que en la pubertad o en la adolescencia se preocupan porque tienen hipertrofia de labios. Y entonces en alguna ropa que utilizan, pues se sienten muy apenadas y incluso han buscado por ahí un cirujano plástico o algo así que le haga una corrección a su gusto. Entonces, ¿qué podrían opinar de la hipertrofia de labios? Que es patológica, no es patológica, es normal, o sea, ¿qué representa? Bueno, en cuanto a lo que es el tema de la hipertrofia de labios, digo, primero que nada, saber que existe. Segundo, tomar en cuenta que de alguna manera también es una variante anatómica, porque muchas veces hoy en día se tiene un mal concepto de la vulva ideal o el aspecto de la vulva ideal. Y tenemos que saber que, sobre todo cuando están en la pubertad, pues esa parte, esa región del cuerpo va a sufrir cambios. El hecho de que los labios puedan sobresalir a través, ¿verdad? Y pudieran de alguna manera llegar a verse, también a veces condiciona a que las pacientes, sobre todo las que por ahí pueden ser inclusive deportistas, por ejemplo, aquellas que hacen gimnasia, las que hacen ciclismo, las que hacen ballet, que de alguna manera utilizan licra, ¿verdad? Para su entrenamiento, pues claro que pueden tener de alguna manera molestia. Que sea normal como tal, pues no, no es anormal. Como les decía, en realidad es una variante anatómica. De alguna manera la forma de la vulva tiene muchas características y puede ser diferente de cada mujer a otra. Lo que representa como tal el abordaje es en sí, si en realidad genera una molestia. Esto es en cuanto al tema físico, porque también pues obviamente está el tema estético en donde muchas veces esa parte pues, no ocasiona de alguna manera alguna molestia, sino simplemente es el se ve feo. Lo que tenemos que tomar en cuenta en las adolescentes es que como todo está en proceso de desarrollo, esto es como tratar de resolverlo cuando lleguemos a un punto en el que de alguna manera ya esa parte no va a seguir cambiando. O, digo, para evitar, por ejemplo, el día de mañana, eh, como la cirugía ocular, ¿no? Que no te operan de los ojos hasta que de alguna manera termine de crecer el ojo, pues es más o menos lo mismo en el área genital, ¿verdad? Para tratar de evitar los retoques, esa es una parte. Y la otra parte es, bueno, solamente en pacientes en las que la molestia de alguna manera sí es bastante intensa, ¿verdad? Pues obviamente tratar de ofrecerles, ¿verdad? La solución. Digo, yo como con la alta especialidad que tengo en malformaciones, inclusive pudiera a lo mejor agregar algo que pudiéramos nosotros, inclusive que es un campo muerto, ¿verdad? Por ejemplo, hablar del tamizaje de malformaciones genitales, porque de alguna manera, aunque no son tan comunes, ¿verdad? Se pueden detectar desde la infancia y como decía el doctor Gonzalo, si lo puedes resolver en la infancia, pues qué mejor, si no en la adolescencia. Muchas de las pacientes hoy en día, por lo menos las casi llevo bastantitas pacientes atendidas porque de alguna manera, aparte de detectarlas, yo también hago la corrección quirúrgica. Pues casi todas me llegan o las conozco en urgencia, ¿verdad? Con temas de hematocolpos, hematometra, y que bueno, de alguna manera hasta ahí es cuando ellas se enteran, ¿verdad? Que este tipo de problemas existen y que bueno, que las malformaciones pues no son características de ninguna paciente, o sea, prácticamente pues no respeta ningún ámbito social, ni económico, ni cultural, ni educativo, sino al final esto está presente en toda la población y de que son una realidad, pues son una realidad y pues es un campo en el que a lo mejor pudiéramos inclusive a lo mejor por ahí, como existen el de cadera, el oftalmológico, el cardiológico, ¿verdad? Digo, tomando en cuenta, sin tomar en cuenta el metabólico, sería un campo de oportunidad en donde también pudiéramos abordar este tipo de pacientes. Y bueno, prácticamente no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más.
Pues es un excelente comentario porque definitivamente que los tamizajes o los triajes, el tamizaje, eh, pues no es para encontrar muchos casos, sino para darle la oportunidad que llega a detectarse con un diagnóstico temprano y una posible solución o mejoramiento de su calidad de vida, etcétera, etcétera. Aquí hay un comentario de la doctora Tere Franco. Dice, sí se puede crecer la Asociación Mexicana de Ginecología Infanto-Juvenil uniéndose los pediatras con diplomado en adolescencia. Ya hay más pediatras con ginecología infanto-juvenil certificados, incluso en el Hospital Infantil de México. Ya hay ginecólogos realizando ginecología del adolescente y rotan por hospitales de Argentina. O sea, es un comentario, una aportación de la doctora Tere Franco. ¿Ustedes avalan eso? ¿O quieren Eh, comentar algo? sí, la verdad es de que, como hemos estado diciendo, la ginecología infanto-juvenil es multidisciplinaria, ¿no? Estamos abiertos a, como asociación, a tener miembros, pediatras, ginecólogos, cirujanos pediatras, endocrinólogos pediatras, psiquiatras, psicólogos, todos, pero dirigidos principalmente a la ginecología infanto-juvenil. Como toda asociación, tiene que haber pues un comité en el cual, pues curricularmente hablando, se va a decidir quién puede ser, pues, o formar parte de la asociación con, pues, el reglamento interno que conlleva aceptar miembros y en algún momento realizar también una recertificación. Definitivamente que vamos a tenerlos que volver a invitar porque hay mucho por hablar todavía y nos hemos pasado 20 minutos del tiempo destinado. Eso quiere decir que ha estado muy bien. Entonces, les quiero pedir a cada uno de ustedes que nos den un mensaje muy breve de cuál va a ser el futuro o qué es lo que recomiendan acerca de la ginecología infanto-juvenil. Empezamos con las mujeres. Ok, bueno, principalmente nosotros formamos la Asociación Mexicana. eh, Número uno, no fue como tal el cambio de nombre. Anteriormente ya había una asociación que actual no está ya vigente. Por lo tanto, que nosotros cambiamos un poco el nombre, efectivamente, para hacerla multidisciplinaria y a ver un futuro muy próximo en poder impartir diplomados, a lo mejor algún congreso, para que sepan de lo que se trata la ginecología infanto-juvenil, que es un desconocimiento a nivel nacional. Y también tenemos como a futuro probablemente pues realizar ya formar nuevos profesionales aquí en México, pero únicamente siendo ginecólogos infanto-juveniles. Muy bien, muy amable. Doctor Gutiérrez. Pues más o menos un poco lo que comenta la doctora Mildred, digo, en un principio yo creo que invitar a la gente, ¿verdad? Sobre todo aquellos profesionales que de alguna manera ya atienden o tienen en su consulta este tipo de pacientes, hacer crecer nuestra asociación para poder tener un poquito más de participantes y bueno, muy probablemente en un futuro, como dice la doctora, poder apoyar a aquellos que tienen el interés o tengan el interés de poder formar parte de esta especialidad, pues tener el apoyo sobre todo de un programa de formación y el día de mañana una subespecialidad. Y bueno, pues en el Inter hacer los mismos congresos, cursos diplomados, ¿verdad? Y bueno, sobre todo de la mano con una institución educativa, ¿verdad? Y avalado siempre por la Federación Internacional, ¿verdad? Pues para que podamos tener como, pues todos los parámetros correctos. Muy bien, muy amable. Muchas gracias, doctor Granat. Pues llevarnos el mensaje principalmente de la importancia
que es el ginecólogo infanto-juvenil, y de la asociación que estamos conformados por un equipo multidisciplinario con pediatría, con ginecología, con psicología, y saber que es un panorama inmenso, donde sí tenemos que tener personal, médicos capacitados, orientados definitivamente a la ginecología infanto-juvenil. Porque mira, acá atrás tengo justo un libro, que es el de Sajik, para que veamos la cantidad de temas y la importancia que tiene la ginecología en nuestro país. Entonces, ese es el mensaje principal. Muy amable, muchas gracias. Doctor López Carrasco. Pues, doctor, agradecerle ya al final de la jornada del conversatorio. Yo, como lo insisto, o sea, del grupo soy el único pediatra, pero no estaría aquí si esta asociación no fuera precisamente multidisciplinaria. ¿Y por qué es multidisciplinaria? Porque nosotros aprendimos en nuestras formaciones que así se tenía que realizar por parte de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, pues ellos abrieron a otros profesionistas, además de los ginecólogos específicamente, y es lo que nosotros pues estamos también realizando. Es muy claro que nuestra asociación mm, no, am, no tiene ambigüedad en la cuestión de lo que nosotros queremos dirigir, que es la ginecología. Entiendo lo del tema de la doctora que participa del diplomado del Hospital Federico Gómez, en el sentido de, pues, de que se está llevando este diplomado, pero también sabemos por el mapa curricular que ellos llevan, pues que el tiempo de formación en relación y específicamente de ginecología, pues es muy disparejo con el resto de los temas que son más de medicina adolescente. Me queda claro que una cosa van relacionadas porque hay adolescentes en la ginecología, pero mm, específicamente la asociación va más a la ginecología que a la medicina del adolescente. Eh, Ese es el tema que a lo mejor no estamos ahí como vislumbrando desde fuera de lo que nosotros estamos queriendo llevar. Y eso que yo como pediatra, claro que medicina adolescente me super llama y lo veo, pero como mis colegas ginecólogos aquí presentes, ellos no me dejarán mentir. Sabes que yo ginecología niñas, ginecología adolescentes, pero medicina adolescente es un tema que eh, zapatero a tu zapato, ¿no? Por eso de ahí surge esta asociación específicamente y pues invitar a, como lo dijo Mildred, pues a todos los profesionistas que tienen estas ganas de aprender ginecología de niñas y de adolescentes. Muchas Muy, gracias. y fíjate que quiero agregar que la adolescencia es una etapa que hay un gran vacío, Sí, porque el pediatra no lo aborda directamente y el adulto se queda corto. Entonces y además es una etapa pues fundamental para el futuro de esas personas. Bueno, claro que todas lo son, pero yo quiero aprovechar que está el doctor Arturo Loredo Abdalá, toda una institución en maltrato infantil. A lo mejor quisiera hacer un comentario con respecto a lo que hemos hablado. Adelante. Bueno, primero felicitar a todos los médicos que por su juventud han logrado desarrollar toda esta estrategia profesional. Felicidades. Pero tienen ahora el compromiso de hacerla crecer y de hacerla crecer como se planteó en un momento dado en desarrollando conferencias como esta en congresos, no solamente los congresos para ir a presentar sus hallazgos, sino para decir que existe este problema. Unirse, yo sugeriría que se unieran también a la Academia Mexicana de Pediatría para poderle dar difusión a esto. A lo mejor, no sé si en ginecología haya alguna, alguna academia, pero bueno, de pediatría sí existe. Esa es una. Segunda, se tocaron muchos tópicos. Donde invirtieron más tiempo fue en el abuso sexual infantil.
Recuerden que la mayoría de los casos de abuso, bueno, antes de esto, recuerden que los niños en alrededor de 5 o 6 años juegan tocándose los genitales. Son juegos sexuales. Esto quiere decir que ustedes tienen que invertir tiempo para educar a los padres junto con el pediatra para que exista vigilancia, pero que se señale que no es una situación patológica anormal, es un comportamiento normal que tienen los niños a esa edad. Luego después también se planteó la posibilidad de que dentro de las 4 modalidades del maltrato infantil esté el abuso sexual. Y bueno, siempre existe un agresor muy ligado a la familia. Puede ser inclusive un abuelo, un papá, un hermano mayor, un primo, etc. Ya dice el dicho, a la prima se le arrima. Bueno, pues todo eso tiene que ir viendo lo que está ocurriendo en este caso. La mayoría de las situaciones clínicas son tocamientos. Es muy raro que exista una penetración, ya sea con el pene o con algún objeto. Es muy raro. Si existe, bueno, puede ocurrir. Puede ocurrir, pero no es lo habitual. Tienen que ser muy cautos en el establecimiento del diagnóstico de estos pacientes. Un día nos llegó al hospital a la 1 de la mañana una chica, de un adolescente, que traía una herida, una herida, una fístula vaginal uretral. Y bueno, ¿qué pasó? Pues es una chica que el día 1 de enero llega así, pues seguramente estaba en una fiesta. Ella se cayó y se insertó una varilla en esa región y se provocó ese problema. Lo primero que piensa uno que fue abuso sexual. Tienen que tener mucho cuidado y ver exactamente qué fue lo que ocurrió para que no cometan un error. Entonces, yo creo que estos casos deben ser manejados por un grupo interdisciplinario como lo que desarrollamos en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde participa pues, el pediatra, participa el trabajador social. Ese es un profesional fundamental porque él les va a decir cómo está la situación familiar, ambiental, en el barrio, etcétera. Después el profesional de la salud mental y luego el área jurídica. Todos los casos tienen que ser, si decimos que es abuso sexual, con el consentimiento bueno, el consenso de todos los profesionales, es obligatorio hacer la denuncia. Entonces aquí tenemos problemas para que, para que esto funcione, porque frecuentemente, si estamos solos, tenemos que ir a la fiscalía a hacer la declaración y comprometernos en ese sentido. Es un compromiso porque es un problema, el maltrato infantil es un problema médico, social, legal. Entonces, para que no quieran hacerlo solitos, siempre tiene que ser acompañado de la información que dan esos otros profesionales que les he señalado. Y acuérdense que en abuso sexual infantil también los niños son víctimas de eso. Entonces tienen que tener también la manera de detectarlo. Ustedes como ginecólogos no lo van a ver, pero los pediatras sí. Y entonces les pueden preguntar qué pasó con ese niño. Y entonces los cambios anatómicos que suelen suceder si hay penetración se modifican rápidamente en 24 o 48 horas. Los ginecólogos saben muy bien que eso sucede de esta manera. Y yo quisiera que eh, trabajando en el embarazo adolescente, que ustedes, si tienen la oportunidad, señalar el peligro que existe porque se trunca su carrera, la carrera de los dos. Ya no pueden desarrollar todo el potencial que tendrían como seres humanos porque tienen que dedicarse a otras cosas. La niña a ser mamá. Y como ahora sí, como es muy rechazado por la familia o por el ambiente, entonces ella va a rechazar a su hijo. Entonces vamos a tener doble fenómeno de maltrato infantil. Pues, vean, eso es lo que pasa. Con el joven, decir que no es tan fácil la cosa, se trunca su carrera si es que está estudiando o tiene que trabajar. En fin, tenemos que trabajar e insistir en esto. Y por último, quisiera decirles a ustedes que para evitar que el bebito nazca con una malformación, insistan en que la pareja
tome ácido fólico 3 meses antes de que se pueda embarazar. Pero doctor, yo no voy a tener relaciones sexuales. Eso dicen, pero ustedes saben que la carne es débil y a veces hormona mata neurona y entonces ahí viene el problema. ¿Qué hago yo con los adolescentes, las chicas que tienen novio? No, no tengo novio. Ah, bueno. Cuando venga a su consulta le vuelvo a preguntar si tiene novio. Sí, sí tengo novio. ¿Y cómo es tú con tu relación con tu novio? ¿Es de manita sudada o ya tienes relaciones sexuales? Entonces, yo les digo, si yo ya tengo novio de manita sudada, oye, pero no te vayas a embarazar, no te vayas a embarazar. Doctor, ¿cómo cree? Bueno, por si las moscas. Te voy a prescribir ácido fólico. ¿Para qué? Porque pues tú estás perdiendo sangre y para que no tengas anemia, le tengo que decir una mentira, pues, mentira piadosa. No tengas un problema. Y usted, señora, tómelo también. Yo no, ¿yo por qué? Si yo ya estoy en el ameno, pues porque precisamente para que se ayude con esto, pero es para que ella sirva de refuerzo a que tome la chica el ácido fólico. Entonces, de veras, nos vamos a evitar un buen número de malformaciones que vienen a ocasionar un terrible problema en la familia. Los felicito y como les digo, ahora, si ustedes ya echaron ese trompo a la uña, pues ahora síganle trabajando en congresos de ginecología, en congresos de pediatría, acérquense a la Academia Mexicana de Pediatría, en los hospitales hagan caso a lo que dice la doctora del Hospital Infantil de México. Que yo sepa, en el Instituto Nacional de Pediatría no hay un grupo así, pero voy a comentarlo con la directora para que a ver qué se puede hacer. Pero felicidades. Gracias por la oportunidad de Muy platicar. amable, maestro, el doctor Loredo. La doctora Tere Franco agrega, dice, yo soy socia adherente de la Sociedad Argentina, bueno, y me gustaría formar parte de ustedes. Yo soy pediatra y tengo diplomado en adolescencia y conozco a los maestros del Hospital de las Clínicas de Buenos Aires. La doctora Froilán Guerrero de la Ciudad de México dice, gracias a todos por este excelente conversatorio y necesitan dar más difusión y promoción a esta especialidad. Muy rápidamente, voy a mencionar que tienen toda la razón y todo el apoyo de parte de Médicos Unidos por México. Creo que deben de hacer un taller, al menos mensual, de unas 4 horas para difundir. Se necesita mucha difusión. Hay gente que todavía no lo entiende, que ya cambiaron los tiempos y que hay gente especialista en ginecología infanto-juvenil. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a la doctora Mildred Martínez, al doctor Wilfredo Gutiérrez, al doctor Cedas Granat y al doctor Jorge Alonso López, su participación en este conversatorio acerca de el futuro de la ginecología infanto-juvenil. Muchas gracias a los que se unieron en Zoom y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.